Buenos días, bienvenidos. Es para la Facultad de Filosofía y Letras un honor tener aquí hoy, en un nuevo capítulo del Intelectual y su memoria, al poeta Francisco Brines, que va a ser entrevistado por el poeta también Luis Antonio de Villena. Luis Antonio de Villena tiene la palabra. Bueno, a mí me gustaría que esto fuese una charla de Paco Brines, naturalmente, pues orientada en tres campos. Lo aviso un poco por si alguno también se van mezclando. Un poco hablar primero de su concepción de la poesía y de su relación con la poesía en términos generales, que es una cosa de la que él públicamente, en lo que yo sé, ha hablado menos, para después hacer un repaso a la historia, a su historia, podemos decir, aquello que se llamaba historia personal de la generación a la que él pertenece, y terminar centrándonos un poco en sus libros concretos. Yo quisiera empezar, Paco, en primer lugar tengo que hacer una salvedad, y es que hacer una entrevista o charlar con Paco Brines a estas horas, tanto para él como para mí, es un poco extraño, porque yo creo que nunca hemos hablado a estas horas, hemos hablado siempre a las 12 de la noche, pero nunca a las 12 o a las 6 de la mañana, pero y es muy raro estar hablando a esta hora, pero en fin. Por ejemplo, podríamos empezar preguntando cómo fue tu primer contacto con la poesía, es decir, cómo surgió para ti el empezar a entender la poesía, qué era la poesía, cómo surgió. Bueno, yo supongo que la misma experiencia que tienen todos los que están aquí presentes, ¿no? El encuentro con la poesía fue un encuentro, pues, en el bachillerato con ella, en la asignatura y con los ejemplos que se ponían en un principio en los libros, ¿no? Y después, a pesar de eso, porque es la manera mejor para no seguir leyendo poesía, a pesar de eso, sí tuve un interés por ella. Y entonces, pues, bueno, yo recuerdo que el primer poeta que a mí me impresionó en la lectura de su poesía fue, como es natural, Gustavo Adolfo Bécquer. Y continúa gustándome, afortunadamente, igual que en aquellos tiempos. Entonces, fue el acercamiento a la poesía desde una posición lectora. Y luego, más tarde, tuve la suerte de tener un profesor de literatura que tenía gran sensibilidad y que era poeta y que me acercó a la poesía de una manera distinta, y entonces me atreví también a acercarme a ella, ya no desde la lectura, sino desde la escritura. ¿Y eso cuándo empezaste a escribir, por ejemplo, ¿qué edad tenías? Yo empecé a escribir cuando me encuentro con la asignatura dada por yo estudié en los jesuitas y este hombre lo era, se llamaba Juan Bautista Bertrán, y que es un buen poeta, y entonces fue entonces cuando yo me pongo a escribir también, pero sin enseñarlo a nadie, es decir, escribiendo para mí. Entonces ocurrió una cosa muy curiosa, y es que empezó el deslumbramiento de la creación. Naturalmente los poemas eran malísimos, pero la emoción que yo tenía al escribirlos, al ver el resultado de aquello que yo no sabía previamente, me produjo una sensación de una experiencia nueva y de unas posibilidades en mí que eran un poco mágicas. Ya digo que aquello era absolutamente tópico, ¿no? Pero yo no lo vivía así. Entonces, una de las veces en el aula, allí llamaban brigada de estudio, estaba yo escribiendo, y entonces el padre inspector, llamémosle así, que iba por detrás traicioneramente a ver si encontraba a la gente leyendo El Coyote o cualquier otra novela de esa índole, vio lo que yo estaba, se paró, estaba escribiendo, y entonces me cogió el papel. No era este profesor Bertrán, sino un padre pequeño y cabezón que se llamaba Manubens, que es un apellido que probablemente ustedes no han oído previamente, un apellido catalán. Y entonces yo, claro, me sentí un poco atemorizado
por dos razones, es decir, la infracción y luego la vergüenza de que alguien pudiera leer una cosa tan íntima como es un poema. Para mi sorpresa, me llamó y me dijo: usted puede hacer en la brigada lo que le dé la gana, lea lo que quiera. Entonces me sentí, en fin, es el primer gran premio que ha tenido mi poesía. Me sentí enormemente, en fin, satisfecho de poder leer sin tener que ocultarme demasiado. Y al cabo de unos días me dio la segunda sorpresa. Me trajo un fajo de fotografías de rosas. De ahí no viene que yo escribiera El otoño de las rosas hace 5 años. Y entonces eran en blanco y negro, y eran francamente bonitas. Y entonces me dijo lo siguiente: escriba usted un poema sobre las rosas. Me quedé estupefacto. Y entonces, claro, yo veía peligrar el favor si no lo hacía. Y entonces me costaba mucho. Y escribí el poema. Entonces se lo di. Y lo leyó y me dijo: no, tiene que terminar con este verso. ¿Cómo te llamas? Rosa. El verso final, que era el resumen del poema, ya estaba dictado. Y no pude hacer el poema con ese final. Y entonces, en vista de la falta de oficio, de mi torpeza, me quitó todo el favor que me había dado anteriormente. Tú habrás notado, como todos, que la palabra poeta suele ser una palabra así un poco entre la gente, incluso en ambientes universitarios, una palabra un poco, no me atrevo a decir desprestigiada, o quizá muy prestigiada, pero que tiene como unos sones raros. Es decir, que uno cuando escribe raramente confiesa incluso a amigos, les puede decir soy escritor, eso no importa, o me gusta escribir, pero decir soy poeta queda como raro. ¿Tú qué sentido piensas que debiera tener esa palabra, o por qué esa palabra tiene esa connotación vagamente negativa? Bueno, efectivamente no me gusta, ¿no?, que me llamen, poeta, o no me presento como poeta, pero de manera distinta a como ocurría pues en esta época del colegio, porque si alguien te llamaba poeta era llamarte tonto de pueblo, ¿no? Y ahora poeta porque no te atreves a pensar que tú lo eres, en el sentido de la palabra cuando se la das a un gran poeta, un poeta que verdaderamente admiras. Es decir, en aquella época era por el juicio que hacían los demás, por la significación que tenía la palabra en los demás, y ahora por la significación que tiene muy alta en mí mismo. Yo te he oído, y eso sí lo has contado otras veces, que el primer gran poeta que te gustó o que te influyó, incluso ya como escribiendo tu poesía, era Juan Ramón Jiménez. Sí. El primer gran poeta que yo leí, como he dicho antes, fue Gustavo Adolfo Bécquer. Yo a veces he dicho que Bécquer es un gran poeta menor, que la pobreza de la poesía española romántica lo hace gran poeta, y sobre todo por la trascendencia histórica que tiene su obra. Pero el segundo gran poeta que leí, pero lo leí muy mal, por la razón que voy a decir, fue Rubén Darío. Rubén Darío me parece un grandísimo poeta. Pero yo entonces lo leí en un tomo de Aguilar, de estos de papel Biblia, y cometieron el asesinato, me parece que es una cosa espantosa, de publicar ahí toda la obra de Rubén. No solamente la que él publicó en vida a partir de Azul, que estaba muy bien, sino toda la que no publicó y que escribió en adolescencia. Y entonces yo me estuve leyendo hasta llegar a Azul, pues a Núñez de Arce, a Campoamor, a todos los que le habían influido, que eran espantosos, la peor poesía del siglo XIX. Y no lo digo tanto por Campoamor como por Núñez de Arce. Y entonces cuando llegué al Rubén de Azul, llegué agotado. Y entonces Rubén Darío no fue lo que debió ser para mí. Y sin embargo sí me ocurrió esto precisamente con Juan Ramón Jiménez. Yo Juan Ramón Jiménez lo leí en la adolescencia y fue el que educó mi sensibilidad, junto con dos prosistas, Azorín y Gabriel Miró. Entonces el mundo de Juan Ramón, y sobre todo el primer Juan Ramón, porque
hay muchos adolescentes que escriben poesía, pero hay muy poca poesía adolescente. Y esto es una cosa muy, muy paradójica y curiosa. Y es porque el adolescente no tiene todavía los instrumentos para escribir poesía con voz personal. Y entonces lo que aparece es una voz tópica. Entonces, para que ocurra ese milagro, tiene que darse las dos cosas: ser adolescente y tener ya un instrumento de expresión personal apropiado. Eso solamente puede ocurrir en muy pocos poetas que arrastren la adolescencia más allá de lo que biológicamente le corresponde por los años. Y el primero que lo hace en la poesía española es Juan Ramón, y hay muy pocos libros posteriores que den esa nota. Y él la da en bastantes libros y en muchos poemas. Entonces hubo ahí una simpatía desde el punto de vista, en fin, de la palabra etimológicamente considerada. Y entonces yo me sentí, yo era una persona que pasó de ser extravertida a ser introvertida por problemas personales. Empecé el narcisismo de Juan Ramón me sirvió para mi propio narcisismo. Entonces tuve como la sensación de que yo previamente veía el mundo desde esa intimidad mía y desde esa posición introvertida, como a través de una ventana, que yo creo que eso ha quedado en mi poesía. Yo parece que estoy mirando el mundo siempre desde una ventana, soy un poco voyeur y de lo que debo y de lo que no debo. Y de alguna manera Juan Ramón me situaba, sin estar yo, solamente con la mirada de él, ante esa ventana, y veía mucho más de lo que yo hasta entonces había visto. Y entonces eso representó para mí mucho. Y el libro en el cual yo leí a Juan Ramón, y es un libro que siempre recomiendo para los muy jóvenes, es la segunda antología poética. En ese sentido, de alguna manera, solamente en ese sentido, desgraciadamente, yo soy un poeta del 27. Es decir, mi maestro fue Juan Ramón Jiménez. Y sí, yo, por ejemplo, leyendo tu poesía nunca noto nada de Juan Ramón. Es decir, es curioso que habiéndote gustado, marcado, aparentemente no haya quedado en tu poesía casi, no sé, a lo mejor mirando mucho, pero aparentemente ningún rastro de Juan Ramón. Y otra cosa, ¿cómo llevaste? Es decir, porque a mí lo que me choca de que te gustase Juan Ramón no es por Juan Ramón, que es un grandísimo poeta, ¿no?, sino por ese lado que tiene Juan Ramón y que yo veo muy lejano a ti, de ese punto, voy a decir, casi cursi que tiene Juan Ramón a veces, que cuando no es cursi es sublime, pero que está a veces en el filo de la cursilería, en el filo de una lírica exacerbada, de un esteticismo, una hipersensibilidad que, no por la hipersensibilidad, pero por el esteticismo a ti te pega menos, ¿no? Bueno, a mí también me sorprendió mucho cuando yo publiqué al cabo de los años, porque yo ya era bastante mayor cuando publiqué mi primer libro. Me llamó mucho la atención de que ningún crítico señalara a Juan Ramón Jiménez. Yo lo estaba deseando. Y todos, incluso alguno, un par de ellos, señaló a Zorín, lo cual me alegró. Pero la mayoría, el nombre al cual se refirieron con respecto a mi poesía fue Antonio Machado. Esto me sorprendió mucho, porque yo Antonio Machado también lo había leído y me gustaba mucho, pero no había representado lo que Juan Ramón en la manera que he dicho antes. Después, a mí Machado me parece uno de los grandes poetas de toda la historia de la poesía española. Y luego pude salir de mí mismo y reconocer todo lo que había de Antonio Machado en mi primer libro, En las brasas. Pero yo creo que el que no se viera a Juan Ramón, tú tampoco lo ves, ¿no? Pero yo lo achacaba a que a mí en aquel momento había un enorme descrédito por Juan Ramón. Enorme, hasta el punto de que cuando murió, a pesar de que mis amigos me dieron el pésame a mí, en la Universidad de Valencia salió una revista dedicada a Juan Ramón, y toda la revista era de ataque a Juan Ramón desde el principio hasta el final. Como si Juan Ramón fuera, no sé, como no era un poeta social o estaba muy alejado de ello, era un poeta
de alguna manera esteticista, yo creo que es algo más y muchísimo más que eso, fuera un poeta que hubiera que no solamente que ignorar, sino que además desdeñar. Yo creo que esa fue la razón por la que, como la mirada no estaba prendida con simpatía hacia Juan Ramón, no se viera lo que pudiera haber de Juan Ramón asimilado en mi poesía. Es muy curioso que cuando ha vuelto el interés por Juan Ramón, y no hace tantos años, mucha gente, cuando habla de Las Brasas, y sobre todo habla de mi última poesía, me señala a Juan Ramón. Yo recuerdo que una de las personas que sí me decía que veía a Juan Ramón siempre era Aurora de Albornoz. Y yo, por fidelidad, yo soy una persona, creo que soy una persona fiel, me sentí bastante dolido de que Juan Ramón no apareciera. Y hay otros dos poetas que en manera diferente, ya saltando, porque ya no sería en tu adolescencia, pero se vinculan mucho a ti o te pueden vincular a ti, y uno a tu generación, que nos da pie a hablar luego de ello, que uno sería Cernuda, ¿no? Parece que, digamos, el otro gran pilar años después de tu trayectoria como lector y como poeta que se forma sería Luis Cernuda, ¿no? Sí, totalmente. Es decir, si yo tuviera que hablar de dos poetas que han definido o me han definido a mí en la poesía, son Juan Ramón Jiménez y Luis Cernuda. Yo a Luis Cernuda fue el poeta quizá comprados del 27 que leí más tarde. Desgraciadamente, bueno, en aquella época, pues primeros de los años 50, últimos de los 49, últimos de los 40, por ejemplo en Valencia, donde yo vivía, había muy pocas librerías, esa es la verdad, y muy desasistidas. Pero no se encontraba, era difícil. Pero había una librería que se llamaba Librería Rigal, que recibía los libros de Losada y recibía libros de los exiliados. Y entonces yo muy tempranamente conocí a la generación del 27, Lorca, Alberti, incluso Neruda, Vallejo, todos, pero no había libros de Cernuda. Y yo a Cernuda lo leí en una antología que publicó Alfonso Moreno, en la que había muchos poetas, es decir, una poesía en la que quizá haya 60 o más poetas, pero bien representados en el sentido de que cada poeta tendría por lo menos 8 o 9 poemas. Y ahí yo leí por vez primera a Luis Cernuda, que prácticamente desconocía. Y ahí vino el flechazo, ¿no? Y a partir de ahí empecé a buscar Cernuda donde estuviera. Y recuerdo que el primer libro que tuve de él fue, yo ya estudiando primeros cursos de Derecho en Salamanca, en el paso obligado de Salamanca a Valencia por Madrid, en la librería Abril, en una especie de armarito que había junto al suelo, allí tirado, como quien espera el alba. Y lo que representó para mí la segunda antología de Juan Ramón en un principio, representó este libro después. Lo que me importó, sobre todo, de Salinas, aparte de su gran calidad estética, poética, fue el ejemplo que me daba de un ejemplo moral a través de la poesía de la vertebración del hombre en el poema. Es decir, que si uno educó mi sensibilidad, el otro me educó moralmente. Y me parece quizá, y además uno en la adolescencia y el otro ya en una primera juventud. Y en ese sentido, Cernuda ha incluso sido más importante para mí como persona, ya además de como poeta o de como lector de poesía, como persona, que el ejemplo de Juan Ramón. Y hay otro nombre que yo no sé hasta qué punto, en fin, el caso de Cernuda es muy evidente, el que vamos a decir ahora menos, pero que en una época, hace unos años, hace 10 años, cierta crítica facilona solía emparejar estos dos nombres, ¿no? Y se llegaba a hablar de una poesía cernudiano-cavafiana, porque Cavafis en ese tiempo se había traducido y estaba incluso de moda, era un poeta muy leído.
Yo también te he oído hablar siempre bien de Cavafis. Yo no, es decir, encuentro más en tu poesía a Cernuda que a Cavafis, pero sí. Cavafis, ¿cuándo lo conoces o cómo te llega? Pues mira, por una razón. Yo creo que los pero poetas... también me interesaría que contestases a eso de si tú ves esa unión, a mi modo de ver, falsa, ¿no? Sí, trataré de contestar a los dos. Yo creo que a veces el hecho de que nos influya un poeta más o menos no depende tanto de la grandeza o de la calidad de la poesía de este determinado poeta como del momento en que llega a nosotros el poeta, ¿no? La edad o las circunstancias. Yo creo que un gran poeta desconocido le llega a alguien que ya está más o menos formado con 40 años y le puede entusiasmar, pero difícilmente le puede conformar. Y si hay influencia, hay una influencia más episódica. Sin embargo, si uno recibe a ese poeta a los 17 años o a los 22 años, ese poeta llega a ser determinante. Creo que quizá el papel que en mí ejerce el Cernuda, si yo llego a conocer a Cavafis antes que Cernuda, quizá Cavafis pudiera haberlo hecho de otra manera, a lo mejor, incluso, quién sabe si... Se hubiera convertido en un poeta culturalista. Culturalista o con una sensación de no culpabilidad. También, claro. Esa es la diferencia entre Cavafis y Cernuda, muy importante en mi modo de ver. Yo creo que esa unión que se ha hecho de Cernuda y de Cavafis en gran parte superficial, es decir, atendiendo a unas características personales de ambos, es decir, la homosexualidad que nadie se atrevía previamente a exponer en los poemas, a no ser que fueran los poetas grecolatinos, pero no desde la tradición de la literatura hecha en una cultura cristiana. Y cuando lo que importa en ellos, yo creo que no es tanto eso, importando mucho, porque era un ejemplo moral en un momento en que había un deshielo y un cambio ético en zonas de la sociedad, minoritarias si se quiere, como en la manera en que tienen los dos de situarse dentro del poema. Es decir, todo poeta tiene una cosmovisión, una visión del mundo que se puede trasladar incluso a un ensayo, una manera de ver las cosas, muy personal, pero sabemos que eso es la persona, como cuando alguien nos cuenta lo que piensa sobre esto o sobre lo otro, pero nos lo cuenta, pero no lo vemos actuando. Y sin embargo, tanto en Cavafis como en Cernuda, los vemos, lo tocamos dentro del poema. A Cavafis esto le viene, y yo creo, de sus maestros, de la tradición que él busca y que encuentra, y que además lo hace muy bien, que es la poesía de la tradición helenística. Y entonces esa manera de situarse, que era una manera pagana de estar, de existir y de vivir la existencia, mejor dicho, que está en los poetas, por ejemplo, de la antología palatina, que eso es lo que aprehende Cavafis y se sitúa como el último gran poeta y el primer poeta en calidad de la antología palatina. Hoy podemos entrar ya al capítulo un poco generacional. Yo no sé, en ese apartado, en primer lugar habría que empezar a decir si tú te has sentido, o en algún momento te has sentido parte de una generación, ahora eres parte de la generación del 50, pero yo siempre me acuerdo que cuando conocí en los años 70, principios, a mucha gente de tu generación, cada vez que salía el tema generación, muchos, no vamos a decir ahora quiénes, pero en fin, varios de los que están ahora, todos protestaban, todos, no, generación, esos son inventos de los críticos, eso no existe. Y sin embargo, de repente, en los años finales de los 80, todos iban gustosamente a congresos de la generación del 50. ¿Existe, por tanto, una generación o no existe? ¿Cómo lo ves? Sí, bueno, veo que tu pregunta es maliciosa, pero sí. Yo creo que la generación es una fatalidad. Es decir, pertenecemos a una generación porque nacemos dentro de unas fechas determinadas y en ese sentido todos tenemos nuestra propia generación.
Y ya sabemos muy bien lo que es una generación, una manera de entrar en el mundo y de sentir en un momento determinado, con unas influencias que a veces son de moda, que están ahí, con unas vicisitudes de tipo histórico que se viven a una determinada edad, etcétera, etcétera. Y eso conforma a las personas de alguna manera. Yo nunca me sentí de la generación, porque cuando yo llego a Madrid, yo tengo un grupo que es un grupo amistoso de amigos, que además son poetas, que es intergeneracional y que va desde Vicente Aleixandre hasta cualquiera de mi propia generación, que entonces era la más joven. Lo malo de las generaciones es que inmediatamente pierden esa condición tan maravillosa de ser la más joven. Y entonces yo, generación, no la extendía yo nada más que con aquellos de mi propia generación con los que yo tenía trato personal. Pero con respecto a la literatura, a la poesía, a las conversaciones de ello, yo las tenía más con poetas de mayores que yo, como era Vicente Aleixandre, o era Hierro, o era Carlos Busoño. Entonces yo me sentía dentro de un grupo, pero que no era generacional, sino un grupo coetáneo de poetas. Y ahora existe la idea, que parece un poco cierta, que el embrión de lo que ahora se llama generación del 50, con esa conciencia un poco grupal, y ahí sí, también de edad y de ciertos intereses, pues nace en Barcelona, en lo que ahora Carmen Riera llama el Grupo de Barcelona, donde efectivamente sí hay esa conciencia generacional, sí. Y además ellos hacen una colección, la colección Coyur, donde de alguna manera se publica la gente que ellos creen que son de esa generación o a quien ellos respetan de alguna manera. ¿Tú tuviste contacto con eso? ¿Sabías que existía eso? En un principio había un divorcio entre Barcelona y Madrid en ese terreno. Pondré un ejemplo que creo que es válido para ello. Allí lo que ocurre es que surge un grupo que además el grupo poético de Barcelona es generacional. Y además, de alguna manera, no solamente en castellano, porque hay que tener en cuenta la importancia de Ferraté, y que escribía en catalán y que tenía una convivencia constante con ellos. Pero el grupo, digamos, generacional, dentro de ese grupo que es vertical, ¿no?, que es diacrónico, ¿no?, por así decir, yo convivía, pues era Carlos Saúl, era Claudio Rodríguez, era Eladio Cabañero, por ejemplo. No teníamos entonces un contacto con Barcelona. Sí lo tenían algunos de la generación que vivían en Madrid, como por ejemplo Ángel González. No demasiado tampoco Pepe Caballero, aunque sí lo tuvo cuando estudió en un colegio mayor, creo, y ahí coincidió con Goytisolo, porque algunos del grupo catalán, como Goytisolo y Gil de Viedma, pero no cuando yo fui por primera a vivir a Madrid, sino anteriormente, convivieron incluso con Valente en un colegio mayor. Entonces, recuerdo, y es la anécdota que quería contar, que en una ocasión, en el aula poética que en el Ateneo llevaba José Hierro, se presentó una lectura colectiva, lo cual no era normal. Normalmente leía un poeta y era presentado, leía y luego había un coloquio. Y en esta ocasión eran tres poetas, en fin, conocidos, pero no conocidos por los libros, porque, por ejemplo, uno de ellos, el para mí más importante, todavía no había publicado su primer libro, que era Jaime Gil de Viedma. Pero vinieron Barral, Jaime Gil de Viedma y José Agustín Goytisolo. Entonces, eran en los años 50 y tantos, y yo recuerdo que los presentó Carlos Busoño. Y Carlos Busoño había convivido con ellos más o menos esporádicamente, habían coincidido en Formentor, etcétera, y conocía la poesía primera de los tres poetas, tanto de Barral, que era muy distinta a lo que entonces, en fin, se ha dicho que los novísimos aparecieron en contra de la poesía social, aparte de que la poesía social ya había fenecido de muerte natural.
pero en aquel momento sí estaba muy presente la poesía social, pero con un cierto cansancio, un poco agotada, o muy agotada. Y estos poetas habían salido con libros de renovación, y no solamente estos poetas, sino los restantes poetas de la generación. Y Carlos conocía esa poesía, que era la primera poesía de Carlos Barral, El retorno de Goytisolo y algunos poemas de Jaime Gil de Biedma, que no iban por la poesía social en absoluto. Y recuerdo que los presentó como una renovación absoluta de la poesía, como un entronque con la poesía europea, etc. No había leído Carlos lo que iban a leer ellos, y la sorpresa mayúscula fue que la lectura que hicieron fue una lectura de poesía social puesta al día, de la poesía crítica, con lo cual el patinazo del presentador fue épico. Por otro lado, en contraste con lo que leyeron, se presentaron, en fin, Barcelona era europea, Madrid no, con unos signos externos que eran pre-villenianos. Barral con una boquilla, fumando una boquilla en aquella época de la poesía social y unos, no sé si eran cigarrillos turcos o algo así. Jaime Gil de Biedma sacando el pañuelo de la manga, besando las manos a las señoras, las pocas que había, y aquello produjo una verdadera conmoción en el centro de la meseta castellana. Y recuerdo que yo tenía un poeta al lado, que no voy a decir el nombre, y dijo: a esto lo que les hace falta es un buen saco de lentejas. Esa fue la recepción que tuvieron los poetas catalanes en aquel momento en Madrid. Y voy a contar otra anécdota, y tampoco voy a decir la persona. Yo, compañeros de viaje, yo entonces no conocía a Jaime, compañeros de viaje, un poco después, cuando salió el libro, me lo dio el ejemplar que le habían mandado, no el autor, sino la casa editora, y me dijo: ¿tú quieres este libro? Porque si no, va aquí a la alcantarilla. Y dije: pues dámelo. Y entonces fue cuando yo conocí, ya más allá de la lectura de Jaime Gil de Biedma, el espléndido libro de Compañeros de viaje. Y esa era la posición que había. Ahora hay dos cosas. Una, por ejemplo, yo siempre te he oído hablar mal de la poesía social y de que era una especie de tiranía, ¿no?, que una cierta moda o una cierta situación política imponía allí. Sin embargo, como tú has dicho bien, muchos poetas de esa generación, aunque de otra manera, que alguien ha dicho que en lugar de ser una poesía del nosotros era una poesía del yo, pero hacían poesía social. Es decir, algunos de los más famosos poemas de Jaime Gil de Biedma, como La Sextina, por ejemplo, Apología y Petición, es un poema de poesía social. ¿Cómo veías tú eso? ¿Cómo lo sientes ahora? Sí, yo había un cansancio de la poesía social, porque la poesía social era tópica, la poesía social era obvia, la poesía social era previa al poema. Y entonces yo la concepción que he tenido de la poesía, a mí, por ejemplo, me gustaba mucho Machado, pero me gustaba Machado de Soledades más que el del Campos de Castilla, ¿no? Me gustaba Juan Ramón cuando Juan Ramón no gustaba nada, ¿no? Me gustaba Neruda, pero no me gustaba el del canto general, me gustaba mucho menos que el de Residencia en la Tierra o el de las Odas Elementales, etcétera. Había ya una elección por mi parte con respecto a lo que era la poesía. Y la poesía la entiendo como revelación. Incluso en el terreno ese, si lo pudiera ver y si lo hay, como por ejemplo en el caso de Vallejo, que me parece el verdadero gran poeta social, por poeta, que ha tenido la lengua española. Pero entonces toda la poesía además se cantaba una cosa que se desconocía, se cantaba y se escribía las cosas que no se podían escribir en los periódicos. Entonces era una tentativa de signo moral con la cual yo estaba de acuerdo, pero como poesía no me interesaba por esa razón. Ese cansancio no era solo mío, era un cansancio de toda la generación. Y la cosa es, y lo que lo prueba es, que todos ellos salen con un primer libro, que es el primer libro que espontáneamente surge en cada uno de los escritores, que era de ruptura total. Por ejemplo, Las adivinaciones de Pepe Caballero Bonal.
Donde la ebriedad es un libro irracionalista. Donde la ebriedad, de Claudio Rodríguez, un libro irracionalista. El retorno es un libro intimista. El primer libro de Valente no tenía tampoco, aunque se podía asemejarse más, tampoco era poesía social. El de Barral, exactamente lo mismo. Todos los libros. Lo que ocurre es que la situación política en el país era de la índole que era y obligaba moralmente, éticamente, a tomar unas posiciones desde la tarea de cada uno. ¿A ti esa poesía social, por ejemplo, que terminaron haciendo en ese segundo momento, por ejemplo, Jaime Gil o Ángel González, que hicieron poesía social, sí, esa te parecía distinta a otra? Esa me parecía distinta por dos razones. En primer lugar, porque hablaban desde la propia biografía, no hablaban de lo que desconocían o del obrero, que además no les leía, porque además se leían unos a otros lo que habían dicho previamente en el café, y todos estaban de acuerdo. Y luego lo que habían dicho en el café lo leían en los poemas. Pero el obrero no lo leía eso en primer lugar. Yo creo, y alguna vez lo he dicho, que se equivocó la poesía social en España. La poesía social en España debía ser la poesía vanguardista, en el sentido de los happenings o en el sentido de la poesía de los eslogans, la poesía corta que podía ir en una octavilla y que por medio de la sorpresa le llegara al público y que le hiciera recapacitar, pero no unos poemas larguísimos, narrativos, descriptivos, que además no lo leía la gente que lo tenía que leer. La única cosa, moralmente, eran absolutamente respetables porque era exponer una opinión que la censura permitía, de alguna manera, cuando no lo permitían en el cine, en el teatro y mucho menos en los periódicos. Ahora, cuando la generación esta hace poesía de tipo crítico, lo que hace es hablar de lo que conoce, y lo que conoce es su propia clase social. Y lo que hace es una poesía crítica desde la burguesía contra la burguesía, que esos sí les pueden leer. Otra cosa es que quieran leerlos, pero esos sí los pueden leer. Y entonces saben que no se tienen que dirigir, aunque se haga en defensa, por ejemplo, de la clase obrera, no se dirigen al obrero, sino al burgués, es decir, al hombre que puede llegar a la poesía. Y además lo hace con el cuidado que merece siempre la poesía, el cuidado expresivo. No rebajan la poesía porque piensan que el lector no tiene altura para llegar a ella, sino que piensan que el lector tiene la misma altura que el que lee. Y la cosa está en que la poesía popular, en épocas en que la poesía ha sido más bien racionalista, ha sido irracionalista. Avant la lettre, quiero decir, que en la época medieval o en la poesía popular del siglo de oro hay un irracionalismo como que puede tener San Juan de la Cruz o como que puede tener la poesía del siglo XX. O sea que la intuición precisamente del pueblo analfabeto es extraordinaria y puede llegar precisamente a la poesía mucho mejor que por los conductos racionales. Oye, hemos hablado, ya ha salido el nombre varias veces y quizá yo creo que se ha convertido un poco, entre otros, en un poco el poeta emblema de la generación del 50 por su obra y también al fin por su muerte, que cierra una vida, ¿no? Que es Jaime Gil de Viedma. Háblanos algo de tu relación con él. Sí. Bueno, Jaime Gil de Viedma, que ahora se ve, por ejemplo, como quizá el poeta más reconocido de la generación, en un principio era uno de los menos reconocidos, incluso dentro del grupo de Barcelona. El más reconocido en un principio del grupo de Barcelona fue José Agustín Goytisolo, porque precisamente es el que de alguna manera inaugura esa poesía crítica de la que estábamos hablando, que en un momento determinado se hace la protagonista del mundo universitario, que es el mundo literario en definitiva en aquella época, del mundo universitario español. Y Jaime Gil de Viedma publica un primer libro excelente, pero que no tiene demasiado eco en aquel momento, y el segundo, que es Moralidades, que es su gran libro, a mi modo de ver, un libro extraordinario, lo publicó en México y llegó a cuentagotas en aquel momento a España. Eso no le favoreció en cuanto a la difusión. Previamente había publicado una antología en favor de Venus de poesía de tipo erótico, pero que por unas razones especiales, incluso llegado un momento, él hizo retirar el libro. Entonces, el encuentro con Jaime Gil de Viedma lo han hecho más que
que los que tenían su edad, ya no me refiero tanto, incluso también me refiero dentro de ellos los poetas y las generaciones anteriores no entendían entendían por ejemplo a Claudio, entendían por ejemplo a Valente, pero no a Jaime Gil de Viedma. Este es una valorización que han hecho las generaciones posteriores y que han acertado absolutamente. Yo tardé en conocer a Jaime. Recuerdo que me lo presentó en el mismo lugar donde Carlos Busoño me presentó a Ángel González, en el Café Teide. Me presentó Ángel González a Jaime, y creo, en fin, por mi parte, creo que por parte de él también nos caímos bien. Y poco después yo había publicado Las Brasas. Él estuvo un poco irónico con respecto al libro. Él estaba entonces dentro de la poesía crítica y era lo que le importaba en ese momento, pero me sorprendió porque poco después, yo estaba en Oxford, recibí una carta de él invitándome a que mi próximo libro lo publicara en la colección Collioure. La colección Collioure era la que tenía más prestigio en aquel momento, sobre todo era la dominadora en el ámbito universitario. Eso a mí me planteó, esta invitación de Jaime me planteó un problema moral, es decir, hasta entonces la colección tenía un relieve muy subrayado de poesía crítica, y la poesía que yo hacía no lo era. Entonces yo no veía mi libro dentro de la colección, y el salir dentro de la colección podía producir, según yo pensaba, una mala lectura por parte del lector, es decir, esperar una cosa y encontrarse otra. La colección fue cambiando, porque luego al final ahí se publicaron ya libros que no tenían nada que ver con esa dirección de tipo crítico. Entonces yo preferí publicar, aunque fuera costeando parte de la edición por mi parte, en Ínsula, que me parecía una colección muy digna. En aquel momento también era políticamente era todo lo contrario de lo oficial, y yo a veces me pregunto qué hubiera ocurrido si yo hubiera publicado Palabras a la oscuridad, que era el libro que publiqué después en Collioure, porque ese libro solo se agotó, habiéndose agotado libros posteriores, solo se agotó cuando Espasa Calpe compró Ínsula. Eso quiere decir que no hubo ninguna distribución. Yo sé, porque quería algunos ejemplares, pedirle a un librero amigo 8 ejemplares para yo poder regalar el libro y hacer 3 tentativas de petición y no mandarle los libros. Con lo cual se encontraba que ese libro, al cabo de los años, cuando ya había publicado aún no, y casi en los años 80, continúa además valiendo 200 pesetas. O sea que el librero quería, desde su posición de editor librero, venderlo ganando 200 pesetas, y lo había perdido todo, y sobre todo yo. Oye, y allá entrando en tu poesía, pero algo que emparentaría... Bueno, perdona un momento solo. Entonces, esta colección, que es un poco la colección, digamos, símbolo representativa de la generación, sí tuvo previamente, anteriormente, otra colección que no sale en Barcelona, sino que sale desde Madrid, en este caso, que era Poesía para Todos, que era una colección más pequeña, más diminuta, ¿no? Y ahí sí colaboró Barral, colaboró Valente, colaboró Ángel González, colaboró Jaime Gil de Viedma y tal, y colaboró Claudio y colaboré yo. Quiero decir que yo, aunque no estoy en la colección Collioure por esta razón que digo, sí estuve en la anterior, que también de alguna manera es representativa de la generación. Y aunque se dice que una de las características de esa generación, yo creo que no para todos, o no a todos los poetas, y desde luego no en todos los momentos, pero quizás sí mucho en Gil de Viedma y en ti, es este membrete que se ha puesto de poesía de la experiencia. ¿Tú en qué medida te sientes reflejado en que la poesía de la experiencia es la poesía que tú haces? Y, en parte, ¿en qué medida
tu generación ha hecho poesía de la experiencia. Algunos es obvio que no, sí. Pero según se entienda poesía de la experiencia, ¿no? Bueno, a mí me importa la poesía, y en fin, es una cosa que suelo repetir porque me importa la vida. Es decir, a mí yo escribo poesía porque la he leído previamente, y cuando he leído poesía, la poesía me ha importado en mi vida y profundamente. Y entonces, bueno, uno es toda su experiencia, en toda su diversidad y en toda su riqueza, incluso en toda su pobreza también. Y sobre todo lo que le ocurre consciente e inconscientemente. Entonces, eso es la realidad, la realidad. Y la poesía lo que hace es, desde esa realidad, expresar, revelar otra realidad, pero otra realidad que está en el mismo lugar en que estaba la otra, más profundizada. Y esa es la aventura de la poesía, como lector y como creador. Entonces, desde esa posición, bueno, a mí la poesía que me interesa es la poesía que me emociona. La emoción estética a mí es importante cuando va acompañada de una emoción que tiene que ver con la vida. Y yo creo que eso es precisamente una de las cosas que interesó y que importó de Luis Cernuda. Y esto es lo que importa en la mayoría de los poetas de la generación de los 50, que pareció que había dejado de importar en el grupo novísimo que vino después, pero se ha visto muy claramente ahora, se ve muy claramente ahora, que no les dejó de importar, en el sentido de que bastantes poetas que no entraban dentro de la estética novísima estaban continuando haciendo esa poesía, y que los componentes de la generación del grupo novísimo dan un cambio en un momento determinado y también hacen poesía de la experiencia. Y tú tienes un caso muy concreto de ello, ¿no? Oye, y ya entrando en tus libros, es casi un tópico crítico decir que tu primer libro, Las brasas, cuando sale en el año 60, efectivamente, si se ve desde ahora, podría ser muy bien un libro prologal a la obra, ¿no? En cualquier caso, es un libro que estaría dentro de la tradición simbolista, mucho más que de la poesía de la experiencia, y que resulta raro, resulta un libro un poco, de alguna manera, tiene todas las coordenadas que van a venir después en tu obra, el paso del tiempo, pero, digamos, no hay la experiencia de la vida concreta, aparece mucho menos. ¿Cómo ves tú hoy ese libro? Bueno, ese libro yo a veces digo que es el libro que escribiré dentro de 15 años, porque el libro presenta una situación de un hombre, en fin, bueno, dentro de 20 años, un hombre ya muy viejo o viejo, y en un lugar determinado, en una casa que es la casa de la infancia, pero en una casa en la que él vive solo y esperando el final. Y eso es lo que va a ocurrir, probablemente. Y eso está escrito, es el primer libro que yo escribo. Entonces, lo que ocurrió ahí, efectivamente, es un libro extraño. Pero un libro extraño, yo que escribo, sé lo que he escrito y tal, los poemas anteriores a los poemas de las brasas están más cercanos al libro siguiente, a Palabras a la oscuridad, que las brasas. Es decir, de repente yo escribo unos poemas, incluso yo poco antes di una lectura, la primera lectura que di fue en el Ateneo, en el aula esta de Pepe Hierro. Y los poemas que leí fueron unos poemas que no son los de las brasas, sino anteriores. Las brasas surgió como de sopetón en un momento determinado. Y Pepe Pepe Hierro me pidió un poema para publicarlo en una revista, que fue el único poema, además de otro que por medio del padre Bertán muchísimos años antes apareció en Caracola, los dos únicos poemas que yo he publicado en revista antes de aparecer mi primer libro. Y el poema yo lo he recuperado en un tomito que llamo Poemas Excluidos, y es una poesía que no tiene nada que ver con las brasas, que tiene más que ver con Palabras a la oscuridad. Entonces, lo que a mí me ocurrió fue que yo tuve una crisis de adolescencia, muy a destiempo, porque yo también arrastré la adolescencia todo lo que pude, y fatal, acabé fatal. Y entonces yo quería escribir
había habido una historia amorosa también, por eso acabé fatal, claro. Y entonces yo traté de situarme en ese estado de espiritual que yo tenía. Y entonces esas cosas de justicia poética que se acometen, que son intuitivas, este espíritu gastado y derrotado, que era muy joven, tenía 20 y tantos años, entonces en el poema aparece en lo que verdaderamente era, pero no solamente en el interior, sino en el exterior. Desde la soledad en la que yo me encontraba y desde esta destrucción en la que yo creía que ya no había vida, pues aparece este viejo en esta casa sola, esperando el final. Bueno, afortunadamente el final, pues en fin, ha tardado y lo que me hubiera perdido, ¿no? Y yo creo que tu poesía, me parece, coge el tono que ya tiene después, o que tú dices que lo tenía antes, ¿no? Pero que publicado, tras ese paréntesis que es que tú, bueno, que era El Santo Inocente, que luego llamaste al hacer la poesía completa Materia Narrativa Inexacta, que a mí me parece una cosa muy interesante por problemas que me interesan a mí, de recuperación de una tradición clásica, incluso aparente, con poemas que tienen que ver con el mundo griego y tal. Pero, en fin, vamos a hablar de Palabras a la Oscuridad, que a mí me parece que es tu libro, a mí es uno de los que más me gusta, y me parece que es en el que está más absolutamente tu voz ya plenamente, ¿no? En Palabras a la Oscuridad. Un poco es un libro de poesía de la experiencia, es un libro con un ingrediente metafísico dentro de esa poesía de la experiencia, y ya no solo defino el libro, defino tu poesía, y también un libro luminoso, ¿no? Y en él aparece, aprovecho para hacerte esa pregunta, en él aparece el primer motivo que va a perseguir a lo largo de toda tu poesía, de ese leitmotiv, digamos, del verano de tu juventud, aquel que luego dirás muchos años después, aquel verano de mi juventud que está tratado en Palabras a la Oscuridad. Habla un poco del libro y dinos qué fue ese verano tan estupendo, el verano de mi juventud. Bueno, aquel verano. No, el libro lo que ocurre, aparece ahí, yo creo que en este libro es donde aparece el magisterio de Cernuda, que ya había aparecido antes en los poemas anteriores, pero que no se habían publicado y que no aparece en absoluto en Las Brasas. Este libro, yo recuerdo que es un libro, es el más extenso que yo he publicado, y bueno, yo escribía entonces mucho más que ahora, ¿no? Y menos que anteriormente, pero fue una época de escribir mucha poesía. Y entonces yo por vez primera empiezo a sentir el poema como un vehículo de conocimiento y una poesía de tipo reflexivo, meditativo, pero no meditativo desde el pensamiento, sino desde el complejo anímico que es la persona y que es la poesía en sí mismo, ¿no? Aquel verano de mi juventud, bueno, pues fue un verano que yo estaba muy bien, ¿no? Y es un símbolo un poco. Yo tengo un mito que aparece en Insistencias en Luzbel, aparecen dos, uno metafísico, que es Lázaro, y el otro es Fausto. Es decir, y es curioso que lo di aquí donde hay tanta juventud, ¿no? Pero un poco yo comprendo esto, es decir, cambiar la eternidad por la juventud. Es decir, la juventud en toda su capacidad de vivir intensamente. Y claro, vivir en la juventud y vivir enamorado. En aquel verano le ocurrió eso. Éramos jóvenes y estábamos enamorados. Y queda como un símbolo, y en el poema queda sencillamente una imagen en el mar, porque de la vida no quedan nada más que esas imágenes rotas. Pero en ellas ciframos todo lo que ha sido la vida y por lo que ha valido la pena esta experiencia inesperada que es vivir, ¿no? Es un libro, además, que está lleno de sensorialidad, es decir, la vida vivida no solamente psíquicamente, sino con los sentidos. Y luego hay también
una cosa importante para la generación, para los jóvenes que éramos entonces en España, que es y eso se aprecia bastante en el libro, la salida de España, es decir, la salida fuera, la salida a Europa, y lo que eso representaba, ya no solo como experiencia en sí, física y de conocimiento de países, sino de ruptura mental y de encuentro con otra manera de vivir. Yo creo que, bueno, apretamos, adensamos un poco para que no se haga muy tarde, y a mí me da la sensación de que a partir y antes del Otoño de las Rosas, a partir de Palabras a la Oscuridad, tus dos libros siguientes, Aún no, e Insistencias en Luzbel, tomando todavía la parte que viene de Palabras a la Oscuridad, de poesía de la experiencia y muy sensorial, se van haciendo más sobrios, se van haciendo más secos, sin darle ese sentido a una palabra, un sentido negativo a la palabra, y también se adensa lo metafísico. Pero curiosamente, me da a mí la sensación, en El Otoño de las Rosas, tu último libro publicado a fines del 86, es un libro donde de repente, por lo menos en una buena parte de él, retorna la sensualidad precisamente de Palabras a la Oscuridad, ¿no? Sí. ¿Cómo se produce ese proceso? Sí, el proceso se produce de un modo, de un modo natural, y como se produce siempre la poesía, porque ella quiere y como ella quiere, ¿no? Pero efectivamente Aún no se hace un libro, podríamos llamar más epigramático, más golpeador, más seco. Hay una visión, hay una ese verano de mi juventud, pues se ha transformado de alguna manera en un principio de invierno, ¿no? Y eso aparece en la poesía. Aparece también desde esa sequedad, la mirada se hace más crítica, aparece también los poemas de tipo satírico, de una manera también absolutamente impensada en cuanto a la expresión de los mismos. Y desemboca en la primera parte de Insistencias en Luzbel, que es la poesía más abstracta que yo he escrito, porque el tema, que era el tema de, no es ahora momento de desarrollar, porque además queda poco tiempo, de mi posición ante el destino final, ¿no? Pero ya en Insistencias en Luzbel, en la segunda parte del libro, ya vuelve a aparecer de alguna manera de nuevo el mundo sensorial y el mundo afectivo, de una manera distinta, naturalmente, a como había aparecido en Palabras a la Oscuridad. Y el último libro, el otoño de las Rosas, yo no sé si es porque es una estación penúltima y el protagonista poemático ya ha aceptado su destino y se ha vuelto sabio, y de alguna manera, entrecomilladamente, y ha pensado que la felicidad de la vida consiste quizá en cosas muy, muy modestas y además muy cotidianas. Y entonces vuelve otra vez, de alguna manera, a recibir la vida como un don, en el sentido de lo modesto, del esplendor modesto del vivir, que a veces es sencillamente tener la sensación de que uno vive en la tarde y poco más. Por otro lado, la poesía joven, actual. Bueno, yo creo que afortunadamente estamos en un momento no dogmático de poesía, ¿no? Y además no de tendencias dominantes. A mí me gusta hacer mucho la defensa de la poesía de la posguerra, porque yo creo que se comete un error y una injusticia muy grande cuando dicen que es una poesía muy, muy monótona, con lo cual la identifican con lo que fue una tendencia dominante por la situación histórica de aquel momento. Es decir, pensar que la poesía de la posguerra fue solo la poesía social, y que entonces, cuando vino un descrédito poético sobre la poesía social, cae el descrédito sobre toda la poesía que se hizo en la posguerra. Y me gusta entonces un poco pormenorizar para hacer ver que en aquel momento aquella poesía no era tan monótona, ni muchísimo menos, que en aquella poesía había poesía de tipo crítico, como esta, ¿no? O poesía civil, llamémosle así, para quitarles connotaciones que luego ha cobrado en plan disminuidor, ¿no?
poesía civil, había poesía metafísica, había poesía religiosa, tanto la religiosa ortodoxa como la religiosa heterodoxa, es decir, con un maestro que aparece en aquel momento y que no es solo Antonio Machado o Neruda o Vallejo, que además he nombrado a tres que influyen en el grupo, es decir, tres poetas, Unamuno, Machado y Vallejo, que están influyendo en el grupo de poetas llamados del régimen, como son Panero, Rosales, Vivanco y Ridruejo. Hay poesía ortodoxa, como digo, poesía heterodoxa. La poesía religiosa, además, es una ave rara en la poesía española a partir del siglo XVIII. O sea, un país tan católico como es el nuestro no ha tenido poesía religiosa durante siglos. Y se recobra la poesía religiosa, la recobra Unamuno desde una posición heterodoxa y luego la recobra este grupo de poetas desde la ortodoxia y desde la heterodoxia, por ejemplo, un Vicente Gaos o un Blas de Otero. Hay poesía esteticista tan extremada, en el sentido esteticista, y tan como es el grupo cántico. Hay poesía irracionalista, que viene desde un irracionalismo cercano al absurdo, que es un poco lo que está haciendo Ionesco en ese momento y el grupo de teatro del absurdo, como es Carlos Edmundo de Ori, como una poesía post-irracionalista o post-surrealista, como la que puede hacer Cirlot. Es decir, de repente hay un abanico, no de posibilidades, sino de realizaciones, y parece que aquel momento era solamente uno, el que ha dominado en la memoria de la gente que ha venido después. Bueno, quiero decir con esto que la poesía no se puede encorsetar y no se la puede dirigir. Es el poeta, ella llama a un poeta y lo llama como ella quiere, y entonces surge. Y si todos fuéramos poetas, seríamos mucho menos que la poesía es mucho más que todos nosotros juntos. Entonces, ahora continúa siendo la poesía tan variada como era entonces, pero hay menos tendencias dominantes, es decir, no hay tendencia dominante, entonces todo puede surgir. Lo que ocurre es que hay tendencias dominantes en lugares geográficos y porque hay unos grupos o hay un poeta con personalidad que impregna la poesía que se hace alrededor. Y entonces sí aparece una poesía que ahora ha alcanzado en el ánimo lector un favor especial, que es una poesía de tipo también de poesía de la experiencia que enlaza con el 50, voluntariamente con el 50, pero que está enlazando, porque no se ha perdido en ningún momento, con una serie de poetas que son de la generación llamada novísima o a la cual pertenece el grupo novísimo y que habían estado oscurecidos y que ahora interesan. Empezando, por ejemplo, por Juan Luis Panero, por ejemplo, por poner un caso, o por otros poetas que han estado entre los novísimos porque publicaron muy pronto, como Luis Antonio de Villena, pero que son poetas de la experiencia, y algunos otros. Entonces, lo que pasa es que la gente aprecia más una poesía porque le llega más, y entonces los que no hacen esa poesía piensan que es por presión de grupo de poder o lo que sea. El grupo de poder lo tienen todos de la misma manera, sino sencillamente es el lector el que dice esta poesía o la otra. A mí particularmente es la poesía que más me interesa, la poesía que sigue esa línea de la poesía de la experiencia, que parece ser que por otro lado hay como si estuviera un poco un callejón sin salida, parece que empieza a decirse eso, y que por dónde va a ir la poesía. Pues la poesía irá por donde quiere ir ella. Y en ese sentido yo no me atrevo a vislumbrar nada, ni deseo tampoco vislumbrar nada. Yo lo que quiero es que venga el poeta a mí y que me deslumbre él o que me sorprenda, ¿no? Bueno, por la hora me parece que vamos a acabar agradeciéndoos la presencia y deseando buen aperitivo, no solo por la hora, sino porque esto sería un aperitivo para la lectura de esta tarde. Muchas gracias.